Bienvenidos a todos y hoy os presento, muy feliz de tener aquí al doctor Juan Fortea, que es uno de los mejores investigadores en España, debo de decir. Y bueno, él es neurólogo del comportamiento y es un experto en demencia y trabaja tanto de investigador como de clínico en el Hospital de Sant Pau de Barcelona y en la Fundación Catalana para el Síndrome de Down. Su principal interés es en el diagnóstico precoz de las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad de Alzheimer, y uno de sus principales logros ha sido la propuesta de un novedoso modelo bifásico para los cambios macro y microestructurales en la corteza que se producen en la enfermedad de Alzheimer preclínica y en la autosómica dominante. Y él, como digo, es investigador principal de muchos proyectos, tanto nacionales como internacionales, y tiene más de 160 publicaciones revisadas por pares, lo que nos dice que fructífero es. Y bueno, nosotros hablamos en estos encuentros que tenemos de enfermedades del neurodesarrollo, pero creo que lo que hace él, y por eso lo hemos invitado, es una cosa excepcional, que es estudiar en neurodegeneración en las enfermedades del neurodesarrollo. En este caso nos va a hablar de la enfermedad de Alzheimer en síndrome de Down. Eso es muy importante. Hablaba yo con él que, por ejemplo, yo que estudio autismo, siempre que digo autismo me dicen niños y digo, bueno, pero es que los niños crecen, ¿verdad? Y luego son adolescentes, que es un periodo muy difícil para los niños de autismo y otras personas con estas condiciones, y luego se hacen adultos y luego se hacen mayores. Y como sus cerebros tienen algo distinto, pues normalmente están más afectados de lo normal con enfermedades neurodegenerativas, y por eso tenemos hoy un pionero en este campo hoy, que es el doctor Juan Fortea. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Juan, cuando quieras. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Es siempre un placer ¿no? conocer gente nueva y estar aquí con ustedes esta mañana para ustedes. Pues lo que comenta Verónica no era, hasta hace mucho, era la foto que se tenía del síndrome de Down también. O sea, la foto que todavía mucha gente, yo cuando empecé a trabajar en el síndrome de Down hace 10 o 12 años, la foto que estaba era la del niño con síndrome de Down y las comorbilidades asociadas al niño. Y como dice Verónica, estos niños envejecen y muchas veces emergen cuadros clínicos totalmente insospechados, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver. Hasta el punto de que ahora la forma de conceptualizar la enfermedad, el síndrome de Down, es como una enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada. Y esto es una conceptualización, una aseveración tremendamente radical que podría resumir toda la charla y que lo que voy a hacer es, sino, darles de alguna manera evidencias que la puedan sustentar, ¿no? Pero voy a comenzar primero dando unos breves apuntes de epidemiología, porque hay algunas concepciones que están un poco equivocadas, ¿no? Es decir, en primer lugar, está disminuyendo la población con síndrome de Down. Pues bueno, y la gráfica, este es un artículo relativamente reciente con datos de Estados Unidos. Estos son los datos, creo que de Massachusetts, pero son de todos los estados americanos parecidos. Y pueden ver que a medida que cuando se aprobó la ley del aborto y con los test prenatales, pues ha habido una disminución efectivamente en el número de personas de nacimientos con síndrome de Down, pero esto se ha estabilizado. Y sin embargo, esto es tremendamente compatible con un aumento tremendo de las personas viviendo con síndrome de Down en Estados Unidos. Y aquí pueden ver las gráficas con el número de personas, 50.000, 100.000, etcétera, en las décadas. Y pueden ver cómo la población con síndrome de Down está aumentando radicalmente. ¿Y por qué? Pues es sobre todo por el espesor de estas capas de aquí, ¿no? De las capas más altas, que son las personas más mayores. ¿Y por qué es esto? Pues porque, y les quiero recordar que en Estados Unidos tienen en torno a 200, 250.000 personas con síndrome de Down, en Europa 300, 350 y en todo el mundo 6 millones de personas. Pues bien, ¿por qué pasa eso? Pues porque el síndrome de Down, lo que hemos vivido en el último siglo, es un aumento exponencial en la esperanza de vida.
como bien en esta gráfica de aquí con datos australianos. Y sobre todo es el advenimiento de la cirugía cardíaca, ya saben que muchas veces nacen con una malformación cardíaca, y la corrección quirúrgica de esta malformación junto con un mejor cuidado médico ha hecho que ya las personas con síndrome de Down vivan ya más de 60 años en los países con mejor cuidado médicos. Y esto ha hecho emerger una realidad totalmente inesperada para casi todos, que desde un punto de vista científico no lo es tanto, ya lo verán, y es la enfermedad de Alzheimer. Y aquí lo que pueden ver es, por ejemplo, datos de Mary McCarron en Irlanda, en el que se muestra la incidencia acumulada de enfermedad de Alzheimer clínica en esta población. Y pueden ver que prácticamente afecta a la práctica totalidad de las personas con síndrome de Down. Y aquí hay una cierta confusión en la literatura por sesgos de selección y de supervivencia, pero este tipo de cohortes más recientes, en los que se han seguido cohortes en mucho tiempo, están evidenciando que la penetrancia es prácticamente completa, hasta el punto de que la enfermedad de Alzheimer ya por primera vez en 2014, en estos criterios del International Working Group, fue conceptualizada al mismo nivel que las mutaciones de presenilina 1, presenilina 2 y de la proteína precursora de amiloide. Y esto, insisto, esto es tremendamente radical, porque esto implica que una persona con síndrome de Down a cualquier edad, tenga o no tenga síntomas, se la podría considerar como que tiene una enfermedad de Alzheimer preclínica. Y, de hecho, los datos de anatomía patológica sí lo corroboran. Todos los cerebros, y repito, todos con trisomía completa, que es la inmensa mayoría de las personas con síndrome de Down, tienen la anatomía patológica de enfermedad de Alzheimer antes de los 40 años. Por tanto, no puede ser una sorpresa que la enfermedad de Alzheimer es ahora el principal problema de salud y la principal causa de muerte en los adultos con síndrome de Down. Pues bueno, para intentar luchar contra este problema, en Barcelona hicimos una alianza estratégica entre el hospital en el que trabajo, el Hospital de Sant Pau, y la Fundación Catalana de Síndrome de Down, que era una de las mayores charities aquí en Barcelona o en Europa, para ayudar a las personas y sus familias con síndrome de Down. Y creamos un plan de salud para la detección precoz y el tratamiento de los problemas neurológicos y muy en particular de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down. Y ofrecemos entre las dos instituciones un plan de salud gratuito en el que pueden venir para hacer evaluaciones neuropsicológicas y neurológicas anuales, y hemos conseguido reclutar más de 800 personas. Y además de estos estudios clínicos, ofrecemos a todos los participantes, a todos los usuarios, la participación en un estudio intensivo de biomarcadores en el que pues, ofrecemos plasma, estudios genéticos de líquido cefalorraquídeo, resonancia magnética multimodal, PET con diferentes trazadores, estudios polisonográficos de sueño, y también tenemos un programa de donación que comentábamos al inicio de la charla con el Banco de Tejidos Cerebrales. Y esto ahora mismo, estos números, para darle una cierta perspectiva, esto es con mucha diferencia ahora mismo la cohorte unicéntrica más grande del mundo de personas con síndrome de Down y estudios de biomarcadores. Y ya en sí misma tiene el mismo tamaño que la cohorte autosómico dominante DIAN, el Dominant Inherited Network. Es para darles un orden de magnitud de qué tipo de cohortes podemos reclutar, y ya verán lo valiosos que pueden ser para el estudio de la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, ¿cómo es la enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down, o DSAD por sus siglas en inglés? Pues bien, la primera cosa que hemos de considerar es que el síndrome de Down, obviamente, una de las características cardinales es la discapacidad intelectual. Y esto en sí mismo dificulta mucho el diagnóstico de un deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer, por cuanto hemos de diagnosticar un deterioro sobre una discapacidad intelectual de base. Entonces, claro, si yo tengo un paciente y le hago dibujar, por ejemplo, aquí un reloj,
y me dibuja algo similar a esto, pues yo podría no saber si esto es su situación basal. Hay gente que sabe escribir y leer perfectamente y otros, sin embargo, no han adquirido estas habilidades. Por tanto, si yo, sin embargo, a esta persona la he seguido durante un tiempo y en seguimientos longitudinales, yo creo que aquí no hace falta ser ni neurólogo ni neuropsicólogo para darse cuenta que esta persona está sufriendo un deterioro cognitivo debido a una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, el primer mensaje es: necesitamos seguimientos longitudinales, un cribado activo, no podemos ser reactivos a que haya problemas. Y el segundo, hemos de tener muy en cuenta el nivel de discapacidad intelectual. Y esto es como lo solemos clasificar ahora en base a los criterios del DSM-5, que las estratificamos la discapacidad intelectual en leve, moderada, severa o profunda. Y para señalar y enfatizar todavía más la importancia, esto es simplemente, estas barras de gráficas simplemente quédense en el verde y en el rojo. Lo que pueden ver es que hay un porcentaje de pacientes, sobre todo los que tienen más discapacidad intelectual y más deterioro cognitivo, en el que no se pueden administrar los test. Y esto tenemos que ser conscientes que incluso haciendo test adaptados, hay un porcentaje de pacientes que no los pueden hacer. Sin embargo, en aquellos que sí que pueden hacer estos test adaptados, lo que estamos viendo es que si estratificamos correctamente a la población, podemos de alguna manera monitorizar el rendimiento cognitivo. Y aquí lo que ven en esta gráfica es, en el eje X van a ver la edad de los sujetos, cada punto es un sujeto, y en el eje de ordenadas las puntuaciones en una batería cognitiva que cubre diferentes dominios. Y pueden ver en azul las personas con deterioro cognitivo leve y en naranja las personas con deterioro cognitivo moderado. Y pueden ver que para cada edad hay claramente una diferencia en el rendimiento cognitivo, como podríamos esperar, pero que al poder estratificar es cuando podemos ver, de otra manera sería imposible, la caída en el rendimiento cognitivo en las personas con síndrome de Down asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho es aquí de nuevo como lo pueden ver. Aquí lo que hemos hecho es coger todos estos sujetos y los hemos dividido entre los que tienen discapacidad intelectual leve y moderada y los hemos estratificado en función de dónde en el continuum de la enfermedad de Alzheimer se encontraba. En verde aquellos sujetos que no tenían síntomas de enfermedad de Alzheimer, en amarillo aquellos que tenían una enfermedad de Alzheimer prodrómica o deterioro cognitivo leve y en rojo las personas que tenían ya una demencia. Y pueden ver que al estratificar sí que podemos ver diferencias y aunque sea difícil, estos test cognitivos, cuando estratificamos correctamente a los sujetos, nos pueden dar unas áreas bajo la curva para la capacidad diagnóstica de estos test bastante aceptables, ¿no? Y aquí pongo pues, las psicólogas de la unidad que están evaluando a todos estos sujetos. Otra manera de ver el riesgo ultra alto de progresión a enfermedad de Alzheimer es con estas gráficas de Kaplan-Meier, en el que lo que pueden ver, lo que hemos hecho es simplemente estratificar a las personas con síndrome de Down en diferentes décadas, menores de 30 años, 30-40, 40-50 o mayores de 50, y podemos ver la supervivencia y pueden ver que a no tantos años, a 5 años, las personas más mayores convierten o progresan a una enfermedad de Alzheimer sintomática en porcentajes nada desdeñables. Es decir, es una enfermedad tremendamente activa. Como estábamos diciendo, a los 40 años todos tienen la anatomía patológica. Cuando llegan a la séptima década, la incidencia acumulada es de bastante por encima del 90% y de alguna manera lo que estamos viendo aquí es en este seguimiento pues este riesgo ultra alto de progresión y qué duda cabe que aquellos que tienen una enfermedad de Alzheimer prodrómica o deterioro cognitivo leve asociada a la enfermedad de Alzheimer progresan a una demencia rapidísimamente y prácticamente ninguno está más de 4 años sin haber convertido. Les voy a decir a lo largo de lo que sigue la charla que la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down es exactamente igual, en resumiendo, que la esporádica. Pero sí que es verdad que hay algunas pequeñas diferencias. Desde el punto de vista clínico, la más notable es la tremenda prevalencia de epilepsia. Es una epilepsia específica, es una epilepsia que se denomina LOMETS, por sus siglas en inglés, que significa Late Onset Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome. Y aquí lo que pueden ver es una epilepsia hemioclónica, muchas veces empiezan con mioclonias matutinas y pero que muchas veces evolucionan a crisis generalizadas tónico-clónicas con unos patrones de electroencefalograma que remedan aquellos de la mioclónica juvenil
infantil, y aquí pueden ver cómo prácticamente el 50% de las personas con demencia debido a enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down acaban desarrollando una epilepsia de este tipo. Esto es mucho más alto que el riesgo en la enfermedad de Alzheimer esporádico, aun cuando la enfermedad de Alzheimer también en esporádico y todavía más en autosómico dominante incrementa este riesgo de epilepsia. Pero ya digo, esta es desde el punto de vista clínico es la diferencia más notable, pero no me gustaría sobreenfatizar esto porque, como digo, la mayor parte de las características clínicas y, como verán, de biomarcadores son esencialmente idénticas. Pues bien, ¿cómo es desde un punto de vista patológico? Pues bueno, aquí tienen está tomado de un artículo que saldrá brevemente publicado, y lo que hicimos fue comparar, por ejemplo, aquí en estos paneles, la anatomía patológica de las placas de amiloide, de la geopatía amiloide o del tau, y pueden comparar la enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down, al autosómico dominante o la esporádica. Y el mensaje aquí es que la anatomía patológica en el fondo tiene una distribución laminar intracortical y una distribución topográfica en el córtex muy similar en las tres formas. Y además de los hallmarks o de los hallazgos cardinales de la enfermedad de Alzheimer, como en esporádico, pues tenemos una presencia muy notable de neuroinflamación y de forma importante también unos defectos de trafficking intracelular, y aquí pueden ver el trafficking de endosomas que fueron en parte descritos en las personas con síndrome de Down y que también pueden ser muy importantes en la fisiopatología de esta enfermedad. La otra cosa que me gustaría resaltar, y aquí vuelvo a ligar con la conversación que estábamos teniendo al inicio, es que el síndrome de Down puede ser la única población en la que podamos estudiar diversas cosas. Y una de ellas es la historia natural desde el punto de vista anatomopatológico. Esto podríamos hacerlo desde un punto de vista teórico en cerebros con mutaciones de las diferentes causas genéticas de la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, pero sinceramente no tenemos los cerebros en las edades como para poder trazar bien esta historia natural de las mutaciones. No se suelen morir jóvenes. Por desgracia, el síndrome de Down se asocia con morbilidades, el número de personas es mucho más alto y sí que tenemos mucho más cerebros en las diferentes edades. De tal manera que podemos, desde un punto de vista anatomopatológico, y ya lo verán claramente desde el punto de vista de biomarcadores, de alguna manera estudiar la cronopatología de los cambios en los cerebros. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, el depósito de amiloide o de las diferentes anatomía patológica es un proceso que dura toda la vida. Ya en niños prácticamente podemos empezar a tener acumulaciones intraneuronales de amiloide. Ya cuando están en teenagers o en los años, o cuando tienen ya 20 años, empiezan a acumular placas difusas que en la cuarta década evolucionan a placas neuríticas, un desarrollo de ovillos neurofibrilares, y ya en la década de los 40-50 siguen acumulando patología para tener, digamos, la full-blown neuropatológica, hallmarks de la enfermedad, ¿no? Es decir, que podemos estudiar toda esta historia natural. ¿Cómo es desde el punto de vista bioquímico? Pues los biomarcadores, ¿por qué los necesitamos? ¿Por qué son tan importantes? Pues bueno, desde un punto de vista clínico he señalado que el diagnóstico es difícil, ¿no? Les señalaba que muchas veces ante un paciente que estamos viendo por primera vez no podemos hacer un diagnóstico. Y sin embargo, pues aquí los biomarcadores, la evidencia fisiopatológica nos pueden ser muy útiles para asegurar o aumentar la confianza en el diagnóstico. Por otro lado, la investigación clínica en el síndrome de Down es esencial. Si no hacemos investigación, no vamos a poder mejorar la calidad de vida de estas personas. Y aquí esto lo pongo porque todavía, y supongo que ustedes que trabajan con personas con discapacidad intelectual puedan vivenciar igual, que hay una tendencia a la sobreprotección de estas personas, y por bien intencionada que sea, el excluir a estas personas de la investigación, no solamente les estamos quitando un derecho que tienen a participar, pero es que además la única forma en que vamos a poder curar sus enfermedades y poder ayudarlos es mediante la investigación, con lo cual es totalmente esencial que puedan participar, y les puedo asegurar que una vez lo haces, las personas con síndrome de Down están encantadas de participar en investigación. Y que, aunque es útil, no hacerlo si lo quieren ver desde otra perspectiva, es una nueva forma de discriminación.
Pues bien, ya pasando, ¿cómo son los marcadores? Pues en la enfermedad de Alzheimer muchas veces investigamos los marcadores en líquido cefalorraquídeo porque, como saben bien, está en directo contacto con el cerebro y salvamos los problemas que nos da la barrera hematoencefálica y también la alta concentración de diversas proteínas en plasma. Pues bien, si tenemos la misma patología y los biomarcadores tienen que reflejar la anatomía patológica, fundamentalmente, no puede ser una sorpresa que la huella bioquímica que encontremos en las personas con síndrome de Down sea similar, y de tal manera que la huella bioquímica descrita ya en esporádico, con unas disminuciones en líquido cefalorraquídeo de un 50% en A-beta-42 y un aumento de 100% en fosfotau, es exactamente lo que encontramos en el síndrome de Down. Es decir, unos hallazgos similares en patología, obviamente, se acompañan de unos marcadores, unos hallazgos muy similares en anatomía, en líquido cefalorraquídeo, en biomarcadores. Y en este mismo estudio, además de estudiar estos marcadores en líquido cefalorraquídeo que mostraron excelentes áreas bajo la curva, y esto en sí mismo era muy, muy importante, porque como decía, el diagnóstico muchas veces es difícil, y aquí haciendo una punción lumbar podríamos de alguna manera hacer diagnósticos con una alta fiabilidad. Pero lo que fue probablemente más un game changer de este trabajo fue que por primera vez estudiamos una proteína que ahora ya ha devenido casi un estándar y un obligado en neurodegeneración, no lo era tanto en aquel momento, es los niveles de neurofilamento en plasma. Y como saben, los niveles de neurofilamento aumentan en diferentes enfermedades neurodegenerativas, no son en modo alguno específicos de una enfermedad de Alzheimer, suben también en la esclerosis múltiple, suben en otras enfermedades degenerativas, en la ELA, en la DCT, pero piensen que el contexto de aplicación de una enfermedad genéticamente determinada, como es el síndrome de Down o la autosómico dominante, además de sensibles, que ya lo sabíamos, son específicos. ¿Y por qué? Porque en el síndrome de Down la neurodegeneración es prácticamente sinónimo de enfermedad de Alzheimer. No hay, por la edad temprana a la que se manifiesta, no hay una frecuencia significativa de otras enfermedades neurodegenerativas que nos disminuyan la especificidad de este biomarcador. Por tanto, el mensaje aquí es que un test que se puede hacer en plasma y que cuesta apenas $50 o un poquito más, nos puede dar unos rendimientos diagnósticos muy, muy aceptables. Después de ese trabajo que hicimos a nivel unicéntrico en Barcelona, en donde nos reunimos con unos colaboradores a nivel internacional, en Europa y en Estados Unidos, pues para, de alguna manera, primero confirmar la capacidad diagnóstica de los niveles de neurofilamentos, que no les voy a mostrar resultados, pero les puedo decir que lo hicimos, pero a la vez evaluar la capacidad pronóstica y también estudiar los cambios longitudinales de estos niveles de neurofilamento. Y aquí lo que pueden ver es divididos los niveles de neurofilamento en tertiles, los niveles basales, y como pueden ver, aquellos que tienen el tertil más alto de neurofilamentos, que es aquellos que tienen una neurodegeneración más activa, de alguna manera, tienen una progresión mucho más rápida que aquellos que tienen el tertil medio en verde o tertil bajo en rojo. Con lo cual, de alguna manera, demostraba que este neurofilamento no solamente nos puede servir para diagnosticar, sino también para predecir el ulterior deterioro cognitivo. Por último, en este estudio también quisimos estudiar la trayectoria longitudinal de estos biomarcadores. Y esto lo hicimos con el uso en mente del neurofilamento en plasma como un biomarcador ceragnóstico, en el sentido de que ahora mismo, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer preclínica, estamos en búsqueda de buenos biomarcadores subrogados de eficacia que nos ayuden a solventar los problemas que tenemos para detectar cambios en esas etapas, desde luego preclínicas, pero también paucisintomáticas de la enfermedad. Y teníamos el problema con el tau, que les decía, el amiloide y el tau, el amiloide no correlaciona muy bien con la cognición y el tau, que sí que lo hace de forma mejor, tiene comportamientos longitudinales un tanto extraños y paradójicos. Sin embargo, y este es otro resultado muy prometedor del neurofilamento, en un artículo que acaba de ser publicado en julio, lo que demostramos es que estos niveles siguen aumentando en la enfermedad de Alzheimer sintomática
esporádica y de alguna manera tienen un comportamiento excelente para su uso en ensayos clínicos. Y podemos en el turno de preguntas, si quieren, abundar un poco en esto. Otro biomarcador que yo diría que ha sido lo que más se está hablando ahora en enfermedad de Alzheimer esporádica son la posibilidad ya de medir los niveles de fosfotau, que funcionan excelentemente en líquido, pero también se han solucionado los problemas técnicos de diversa índole que había para su medición en plasma y ahora, desde el año pasado, estamos teniendo diversos estudios que demuestran su uso en la población general. Pues bien, aquí este estudio, en una colaboración que hicimos con Henry Zetterberg y Kaj Lennox en Suecia, pudimos también testar el comportamiento y compararlo con el de neurofilamento en el síndrome de Down. Y de alguna manera lo que vimos es también este aumento a medida que avanzamos en la enfermedad, tanto para el neurofilamento y fosfotau. De alguna manera poníamos de nuevo de manifiesto esto que les estaba explicando, que de alguna manera la neurodegeneración, reflejada por el neurofilamento, o la taupatía reflejada por el fosfotau dan de la mano, van en paralelo. Y ambos biomarcadores tienen una excelente capacidad diagnóstica. Por último, pudimos demostrar en ese mismo estudio que los niveles de fosfotau estaban correlacionando con atrofia cerebral, como pueden ver aquí en azul, en las áreas típicamente descritas como vulnerables o que sufren de atrofia en la enfermedad de Alzheimer sintomática. Esto lo vimos en todos los sujetos, pero como pueden ver era un resultado que estaba sobre todo guiado por los sujetos sintomáticos y esto acontecía tanto para la atrofia cerebral como para el hipometabolismo medido con el PET de glucosa. ¿Quiere decir esto que no tengamos que seguir estudiando el líquido cefalorraquídeo? Yo creo que no. Yo creo que no. Es evidente que se han invertido ingentes esfuerzos y cantidades de dinero en poder detectar este amiloide, en poder detectar este tau y este neurofilamento, y desde luego son hitos y, como les señalaba, game changers para el síndrome de Down, para la población general. Pero, sin embargo, primero siempre hay que pasar por el líquido cefalorraquídeo. Es lo que sigue estando en contacto más directo con el cerebro y es lo que nos permite seguir estudiando diferentes biomarcadores. Y nosotros estamos estudiando diferentes paneles de marcadores sinápticos, diferentes biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, y aquí simplemente, como botón de ejemplo, les pongo una colaboración con la Universidad de Johns Hopkins, con Paul Worley, para el estudio de NPTX2 o pentraxina, que es un biomarcador sináptico que, desde mi punto de vista, es de los más prometedores en la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, pasando ya a marcadores de imagen, el resumen más sencillo que les puedo hacer es que tanto los mapas de atrofia en el panel de la izquierda, de hipometabolismo en el panel del medio, como de depósito de amiloide, son esencialmente superponibles en el síndrome de Down, la enfermedad de Alzheimer esporádica y todavía más la autosómica dominante. Es la forma más sencilla de resumirlo. Y cuando quiera que hubiese pequeñas diferencias, como por ejemplo un depósito temprano de amiloide en el estriado, esto ha sido normalmente descrito ya en autosómica dominante. El mensaje es que la huella de la enfermedad de Alzheimer en síndrome de Down es similar, si no idéntica, a la de la enfermedad de Alzheimer esporádica. Cuando el amiloide, en vez de depositarse en el parénquima, se deposita en los vasos cerebrales, eso es lo que define la angiopatía amiloide cerebral, que es una entidad tremendamente polimorfa. Puede dar desde manifestaciones terribles como sangrados lobares cerebrales, siderosis superficial, puede dar también hemorragias subaracnoideas de la convexidad, formas inflamatorias, y está asociado a diferentes marcadores de neuroimagen, incluyendo los microinfartos corticales. Pues bien, esto es muy importante de por sí, en el sentido de que está demostrado que la angiopatía amiloide cerebral es un contribuyente al deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer,
pero es que además se asocia a estas complicaciones ya espontáneas, pero de forma muy importante a los temidos ARIA, que son una complicación de las terapias antiamiloides. Y en este estudio que hicimos hace unos años, en colaboración con el grupo de la doctora Raquel Sánchez del Valle, del Hospital Clínic, que tiene una cohorte de portadores de mutaciones, pudimos comprobar que efectivamente el síndrome de Down, tal y como se había descrito en los estudios de anatomía patológica, tienen más angiopatía amiloide que la enfermedad de Alzheimer esporádica. No siempre los hallazgos son iguales, pero de nuevo similar a la que estaba descrito en la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Y esto está medido con los criterios de Boston modificados. Pero la inmensa ventaja que tiene el síndrome de Down y lo que está haciendo que empiece a haber una inversión tremendamente notable en Estados Unidos, en Europa y en otros países, es la posibilidad de poder estudiar la historia natural de la enfermedad de Alzheimer, como les apuntaba en la diapositiva del inicio de anatomía patológica. Y esto es exactamente, y con mucha sencillez, lo que quisimos hacer en este estudio que publicamos el año pasado en Lancet, en colaboración con el grupo de Sahid Saman en Cambridge. Y lo que quisimos es ver un poquito cómo cambiaban todos estos biomarcadores, tanto desde el punto de vista clínico como de biomarcadores, a lo largo de toda la vida adulta de personas con síndrome de Down. Y esto es un poco probablemente el panel principal, en el que no voy a entrar en detalle en toda la figura, evidentemente, pero aquí lo que tienen que entender es que cada panel es un biomarcador determinado. En el eje X están las décadas y en el eje Y los niveles para un diferente biomarcador. Y lo que me gustaría que vieran es que la línea roja, con su intervalo de confianza, está claramente diferenciada, tiene trayectorias tremendamente diferentes de la línea azul. La línea azul son controles euploides que no tienen trisomía, que no tienen síndrome de Down, y los rojos son las personas con síndrome de Down. Y pueden ver que las líneas claramente se separan desde muy pronto. Y la secuencia de cambios, que está muy bien definida, es que comienzan con descensos en niveles de A-beta 40, en el ratio de A-beta 42-41, líquido cefalorraquídeo, seguidos poco después de un incremento en niveles de neurofilamento. El PET de amiloide tarda casi una década a empezar a acumular depósito con respecto al líquido cefalorraquídeo. El FDG y el fosfotau están a mediados de la cuarta década, la atrofia hipocampal y la cognición en la quinta década, y el diagnóstico de la enfermedad cernohiperrodómica es a los 50 años y de mediana la demencia a los 53,7. ¿Es esto teórico? Pues no, no lo es. Esto aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es intentar resumir en una única figura, una viñeta, un caso clínico de una persona que fue seguida varios años y que tuvo diferentes biomarcadores. Entonces aquí pueden ver la atrofia cerebral en la última visita, el depósito de amiloide y el depósito de tau en PET. Y en la gráfica lo que pueden ver, estas líneas, es la población, las traímos de estas trayectorias de poblacionales, y pueden ver cómo este sujeto, pues de alguna manera en los años que lo seguimos, lo que iba teniendo es una marcada atrofia hipocampal, una marcada acumulación de amiloide y una caída abrupta en la cognición. Era un paciente que funcionaba muy bien, que tenía un nivel cognitivo muy por encima de la media, pero fíjense que cuando empezó la enfermedad de Alzheimer sintomática, el cambio en los marcadores en la batería neuropsicológica fue tremendamente abrupto. Y bueno, esta gráfica es una gráfica que modeliza y resume en una diapositiva todos los cambios en todos los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer, tanto en la enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down, y estos son datos cogidos del Lancet que publicamos el año pasado, y lo comparamos con la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante de un paper seminal que fue publicado por Randy Bateman del Washington University en Estados Unidos en New England Journal of Medicine en 2012. Y aquí los biomarcadores les hemos puesto en colores con una clasificación muy extendida en la enfermedad de Alzheimer, que es la ATN, A de amiloide, T de tau, N de neurodegeneración y en rojo la evolución clínica. Y aquí lo que me gustaría señalarles es que la similitud es tremendamente sorprendente. Cada biomarcador prácticamente cambia
a la misma distancia del inicio de clínico que está marcado en esta línea de puntos, y pueden ver que la trayectoria de todas estas curvas es casi solapante con la trayectoria en la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. Y esto nos permite estudiar modificadores de la presentación de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como probablemente sepan todos, el genotipado ApoE es el factor de riesgo genético más importante para la enfermedad de Alzheimer esporádica, y en este estudio pues, podemos ver cuánto modifica la presentación clínica el ser portador o no de ApoE. Y aquí pueden ver que pues, nos acelera en algo más de 2 años la presentación clínica, y esto lo mediatiza sobre todo con unas caídas más tempranas, una afectación muy marcada de la amiloidosis, tanto medida por el descenso en los niveles de A-beta-42 en líquido cefalorraquídeo, como por un incremento más temprano y más marcado en el amiloide cerebral medido con PET, en este panel de aquí, y menos cambios a nivel de tau o de hipometabolismo. También nos permite ver efectos sobre el sexo, que está muy de moda en la enfermedad de Alzheimer, y pero que en el síndrome de Down podemos estudiar de una forma muy global. Y aquí pueden ver los cambios en hombres y mujeres, y si les tuviera que resumir en una única frase, una cosa que tenemos muchos estudios en que haya pequeñas diferencias, el sexo biológico no parece modificar como factor aislado, sí con interacción con ApoE, pero como un factor aislado, no parece modificar la trayectoria de biomarcadores ni el riesgo de presentar Alzheimer sintomático de forma significativa al menos. Pero bien, quisiera terminar diciéndoles que esta oportunidad y esta necesidad imperiosa de luchar contra la enfermedad de Alzheimer ahora mismo la podemos afrontar con, yo creo, una esperanza fundada. Es decir, está habiendo muchísimo, un incremento muy grande desde el punto de vista de financiación de las entidades financiadoras como de la industria farmacéutica, y esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar en beneficio de las personas con síndrome de Down. Y, y todo se deriva de que esta idea de solo en el síndrome de Down. Recuerden estas gráficas para cada biomarcador, y nosotros podemos imaginar y podemos ir a una compañía farmacéutica y decirle, si usted quiere intervenir contra un determinado proceso en una determinada etapa de la enfermedad de Alzheimer, probablemente esto solo lo puede hacer en el síndrome de Down. De nuevo, teóricamente lo puedes hacer en autosómico dominante, pero son tan raros, son tan infrecuentes estos casos que es tremendamente difícil reunir una cohorte significativa. Les decía que la cohorte Dayan, que es una cohorte multicéntrica mundial, tiene menos portadores mutaciones que nuestra cohorte de forma aislada. Y lo que nosotros hemos hecho en Barcelona lo pueden hacer por 10 en Ciudad de México y por 7 en Buenos Aires. Es decir, tenemos una oportunidad tremenda para poder hacer ensayos clínicos, ¿no? Y aquí, de una forma más precisa, es un poco lo que les podemos enseñar a cualquier investigador que esté estudiando cualquier tipo de biomarcador, o a cualquier empresa farmacéutica que quiera intervenir en la enfermedad. Es decir, aquí podemos decirles, mire, esta es la edad del sujeto, aquí es cuando empiezan a diagnosticar la demencia con su gaussiana, aquí la enfermedad prodrómica con su gaussiana, aquí es cuando empiezan a tener déficits de memoria, y como saben los diferentes biomarcadores, aquí puedo ver la amiloidosis con líquido, aquí la amiloidosis con tau, aquí el tau en líquido, el tau con PET, la resonancia magnética, y yo puedo coger y decir, pues yo quiero hacer un Primary Prevention Study, yo quiero hacer un estudio de prevención secundaria, o quiero hacer un estudio sintomático, o quiero seguir la FDA Guidance y quiero hacer diferentes stages de ensayo clínico. Realmente, probablemente esto solo lo podamos hacer en síndrome de Down. Desde luego no se puede hacer en esporádico porque no podemos prever quién va a desarrollar la enfermedad, y no se puede hacer en la enfermedad de Alzheimer autosómico dominante por criterios pragmáticos. La otra cosa es que para poder hacerlo antes esto era fruto de iniciativas aisladas, y poco a poco yo creo que nos estamos juntando todos en consorcios internacionales con objetivos muy similares. En Estados Unidos resaltaría sobre todo estos tres: el ABC Consortium, que es una iniciativa financiada por el NIH
a imagen y semejanza de este estudio DIAN, el ACTCDS, que hablaré un poquito más, que es para acelerar ensayos clínicos, o la iniciativa Lumind, que es una charity de Estados Unidos basada en Boston que financia mucha investigación en síndrome de Down en Estados Unidos. Y en Europa tenemos el Horizon 21 Consortium, que es un grupo de centros europeos que pues, queremos de alguna manera colaborar en definir nuevas herramientas, mejores diagnósticos y avanzar en lo que podamos el desarrollo de ensayos clínicos. ¿Qué es el ACTC? Pues el ACTC es una cohorte, es una plataforma para reclutar una Trial Ready Cohort, ahora diré lo que significa esto, para acelerar el desarrollo de estos ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué es? Pues aquí lo que hacemos básicamente es desde diferentes estudios, sea la IBC en Estados Unidos, desde las cohortes europeas, por reclutamiento directo o por registros como el DS Connect, se invita a participar a los participantes en estudios de historia natural similares a los que les he explicado, pero además con la idea de que quieran participar activamente en ensayos clínicos una vez estos estén disponibles, ¿no? Entonces es gente que está con una motivación extra y que tiene un running period de biomarcadores para participar en ensayos clínicos. Esto es una idea que ya había sido inventada en la enfermedad de Alzheimer preclínica, ya se había implementado en esporádico, pero que se trasplanta de alguna manera al síndrome de Down con esta idea de que en vez de tener un periodo de reclutamiento de 3 años en un ensayo, lo podamos acelerar a 1, 1,5 y sea mucho más eficiente. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Pues bueno, no me he explayado la causa de esta enfermedad desde el punto de vista genético, ahora me doy cuenta que he omitido esto, se produce porque en el cromosoma 21 tenemos una copia extra de la proteína precursora de amiloide y esto por cambios sucesivos acaba siendo de alguna manera los cimientos de las placas de amiloide que según la cascada del amiloide acaban desarrollando una enfermedad de Alzheimer clínica. Como bien saben, el aducanumab y otros anticuerpos monoclonales son capaces completamente de retirar toda la amiloide, de esto no hay ninguna duda, y más allá de la polémica por su reciente aprobación en Estados Unidos, yo creo lo que es indudable es que no hay ninguna duda de que el APP es causa necesaria y suficiente para causar la enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down. Es necesaria porque sabemos que hay casos muy raros de trisomía 21 que tienen microdelecciones en el cromosoma 21 y no tienen triplicado el APP y entonces ni acumulan amiloide ni desarrollan deterioro cognitivo, por eso la triplicación del APP es necesario, pero también es suficiente, porque si cualquiera de ustedes tuvieran 3 copias de esta proteína, también desarrollarían una enfermedad de Alzheimer de inicio presenil. Y esto está demostrado también con raras familias que tienen esta triplicación en este gen. Por eso yo creo que es esencial que estas terapias antiamiloides puedan testar en el síndrome de Down y hay ensayos clínicos que están a punto de comenzar en el síndrome de Down, una tremenda polémica de cómo esta aprobación del aducanumab debiera trasladarse o no al síndrome de Down. Y por último, quiero resaltar este círculo virtuoso en el que podemos entrar si aplicamos lo que ya sabemos en la enfermedad de Alzheimer esporádica al síndrome de Down. Todos los estudios que les he presentado han sido posibles porque ya estábamos trabajando muy activamente en biomarcadores de enfermedad de Alzheimer en la población general y los investigábamos en el síndrome de Down. Pero creo que, o espero haberles convencido de que el síndrome de Down tiene también unas oportunidades increíbles para generar conocimiento, para testar terapias que no solamente van a beneficiar a esta población, sino que además pueden beneficiar a la población general. Y aquí, de nuevo, insistir en esta idea que evidentemente se tiene que hacer con los máximos estándares éticos, pero que no realizar investigación es una forma de discriminación y no les estamos ayudando en nada. Y por último, con esto ya concluyo, simplemente remachar 3 ideas. La primera, que el síndrome de Down es una forma genéticamente determinada de enfermedad de Alzheimer y un gran modelo para estudiar la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Que los ensayos clínicos contra la enfermedad de Alzheimer son factibles gracias a estos avances en la investigación de la fisiopatología en biomarcadores, que las personas con síndrome de Down realmente cuando las preguntas y las animas a participar están encantadas de hacerlo
y que tenemos ya redes internacionales para acelerar estos estudios, estos ensayos clínicos, y que creo muy sinceramente que la enfermedad de Alzheimer, por ser mucho más predecible, por ser mucho más homogénea, pueda ser mucho más fácil de curar en el síndrome de Down que la población general, y por su predecibilidad es sin duda ninguna la mejor población en la que realizar estudios clínicos para prevenir la enfermedad antes de que dé síntomas. Y sin más, querría agradecer, por supuesto, a todos los participantes con síndrome de Down de la Fundación y de Barcelona, así como a toda la unidad de Alzheimer y de memoria y, por supuesto, a todas las fuentes de financiación que nos han apoyado todos estos años. Muchas gracias.